Por favor, muchísimas gracias a la Academia de Ciencias de la Salud por invitarme. Voy a tratar de ser breve. Bueno, paso a compartir la presentación. Cualquier cosa, si no se llega a ver, por favor, avísenme. Muy bien. Bueno, esta presentación es para contarles lo que estamos haciendo en la provincia de Tucumán para producir nanoanticuerpos que tengan capacidad neutralizante del virus del COVID. Esta presentación va a tener dos partes, una donde les voy a explicar el contexto de los nanoanticuerpos y después contarles brevemente lo que estamos haciendo en este consorcio en el que participan muchas instituciones que ustedes ven acá y que está formado principalmente por el gobierno de la provincia, el CONICET y la Universidad Nacional de Tucumán. Los nanoanticuerpos se reportan por primera vez en el año 1993, o sea, hace menos de 30 años. Sale esta publicación de la revista Nature, donde describen que en el dromedario, este camello que ven acá de una sola joroba, presentaban estos anticuerpos que no tenían la cadena liviana, por ende eran anticuerpos muy pequeños. Esto al principio no llama demasiado la atención hasta que se empieza a ver las posibles aplicaciones que tienen estos anticuerpos tan pequeños. Si ustedes se fijan, en el año 2004 prácticamente no había publicaciones referidas a los nanoanticuerpos. Perdón, Silvana, pone pantalla completa en tu computadora porque se ve parcial la imagen. Está completa, a ver, voy a probar de vuelta. Ahí. ¿Ahí se ve completa, Silvia? No, se ve cuando tenés el PowerPoint que se ven todas las diapositivas del costado. Anda abajo y pone pantalla completa. Sí, pongo pantalla completa acá, pero no estaría sucediendo. Ahí yo lo veo en pantalla completa. Bueno, nosotros estamos viendo las diapositivas que vienen después en el costado. Qué macana. Lo único, y a ver, ahí. Igual. Y bueno, si no seguí, no importa, veremos pequeña la imagen, no sé. Sí, lo que voy a intentar es de Pero fíjate vos que ahí abajo donde dice el PowerPoint pantalla completa, ahí cliquealo en tu computadora. Es en tu computadora que tenés que poner la pantalla completa. Ahí está. ¿O no? ¿Ahí se ve pantalla completa? No, pero mínimo. Está lo del costado mínimo. Se ve mejor. Bueno, disculpen, la verdad que yo estoy viendo en pantalla completa. Lamentablemente no lo puedo, algo le pasa, algún seteo tiene la computadora que no me permite mejorarlo. Bueno, entonces estábamos aquí. Yo les había mostrado, acá me voy a tener que mover un poco con el cursor, que la revista Nature nos muestra este paper donde cuenta que los nanoanticuerpos, que el dromedario tenía nanoanticuerpos, que son estos anticuerpos pequeños en la cadena pesada, y cómo a partir del año 2004 no teníamos prácticamente reportes de estudios de nanoanticuerpos y en menos de 10 años comienzan a crecer en estos ámbitos particulares y empieza a interesarse mucho la ciencia por estos nanoanticuerpos. Los camélidos en realidad poseen tres tipos de anticuerpos. Unos anticuerpos convencionales que tienen la cadena pesada, que es esta que se ve acá en lila y azul, y la cadena liviana. Esta sería la región conservada y esta es la región variable que es capaz de reconocer diferentes antígenos según el estímulo. Esta es la IgG1 de los camélidos. La IgG2 y la IgG3 no tienen la cadena liviana, que es la que aparece en amarillo, por ende son anticuerpos mucho más pequeños.
En los camellos, el 50% de las IgG son de cadena pesada solamente. Y en los camélidos sudamericanos, que son los camélidos que tenemos nosotros, como la llama, la vicuña, la alpaca, el guanaco, el 35% de las inmunoglobulinas son estas inmunoglobulinas de cadena liviana. Entonces, estas serían las clásicas inmunoglobulinas que vemos en los camélidos. Estas son las convencionales, estas son las que son solo de cadena pesada, y si nosotros sacamos la región constante, el fragmento de Fc, nos queda un fragmento muy pequeño de 15 kilodalton que tiene capacidad de unirse al antígeno y que se llama VHH o nanoanticuerpos. A diferencia de estos anticuerpos, los VHH llamaron mucho la atención porque al ser tan pequeños, por ejemplo, pueden penetrar en los tejidos y atravesar barreras como por ejemplo la barrera hematoencefálica, la barrera hematotesticular, y así pueden reconocer epítopes que otros anticuerpos no alcanzan. Esto despertó muchísimo interés para el tratamiento de enfermedades como cáncer de testículo o enfermedades neurodegenerativas. El formato de estos anticuerpos es bastante flexible, se les pueden adherir otras moléculas que ayuden a humanizarlo o a hacer que duren más tiempo en el organismo. Y otra característica que llama la atención es que son muy estables, resisten altas variaciones de temperatura hasta 90 grados y grandes variaciones de pH. Esto permitiría que los nanoanticuerpos tengan otro tipo de ruta de administración. Por ejemplo, que sean tolerados por el bajo pH del estómago, que resistan y no se degraden, o que puedan ser entregados en forma inhalatoria. Y así directamente, como en el caso de las enfermedades respiratorias, por ejemplo, atravesar las mucosas y poder llegar a los pulmones. A diferencia de lo que sucede con los anticuerpos convencionales, donde la ruta generalmente es inyectable. Por otra parte, si queremos hacer anticuerpos monoclonales, son mucho más fáciles y baratos de producir, ya que al estar poco glicosilados pueden producirse en bacterias o en levaduras. Bien, algunas de las aplicaciones de los nanoanticuerpos. Al ser tan pequeños, tienen la capacidad de unirse al sitio activo de las enzimas cuando estos sitios están expuestos, o sea, cuando la enzima está en actividad, y esto permitió que se puedan generar kits de diagnóstico específicos basados en nanoanticuerpos. Lo que yo les pongo acá es el ejemplo de una proteína que se llama epóxido hidrolasa humana soluble, que está relacionada con afecciones cardíacas como la arritmia o la presión alta, y estos investigadores diseñaron un kit que permitía ver los títulos de las enzimas activas, distinguiendo enzima activa de inactiva. Como este ejemplo, se pueden hacer muchos de estos kits de diagnósticos particulares aprovechando las características especiales de los nanoanticuerpos. Y acá es una búsqueda rápida en PubMed, donde pueden ver publicaciones científicas donde tratan de hacer terapias contra el HIV, el Alzheimer o, por ejemplo, el cáncer. En cáncer hay muchísima información de intentos, digamos, de terapias con los nanoanticuerpos. Desde el punto de vista ya farmacológico, en el año 2019, miren de poquito que hace, recién se aprueba el primer medicamento basado en nanoanticuerpos para tratar una enfermedad que es bastante rara, que es la trombocitopenia púrpura. Este sería el primer medicamento. Y hay otros medicamentos que están en diferentes fases clínicas esperando por ser aprobados. Lo que dicen los expertos es que cada vez vamos a tener más nanoterapias con nanoanticuerpos disponibles en el mercado debido a las grandes ventajas que producen estos nanoanticuerpos. Y son anticuerpos que solamente se describieron en los camélidos. También se describieron en algunos peces cartilaginosos, pero en el caso de los peces cartilaginosos son bastante diferentes a los humanos, entonces como que tienen más posibilidades de causar rechazo. En cambio, los nanoanticuerpos de los camélidos son bastante tolerados en terapias para humanos. Lo pasamos y vamos a esto. Entonces, en función de esto, les quería contar cómo vamos desarrollando este proyecto que, como les dije antes, es interinstitucional,
es la respuesta a una convocatoria que nos hizo la doctora Rosana Cheín y también el doctor Conrado Yapur de Ciprosa, para poder colaborar con ellos y desarrollar terapias que puedan ayudar a combatir la pandemia. Yo les cuento que hasta más o menos julio del año pasado, nuestro grupo lo que hacía era estudiar reproducción en camélidos con un perfil con bastante inclinación hacia lo molecular, pero lo que hacíamos era estudiar reproducción. Y teníamos un bioterio que se sostiene por el esfuerzo conjunto de CONICET y de la universidad. Entonces, bueno, acá al costado simplemente les puse una de nuestras llamas que estaba saboreando azúcar porque me pareció significativo, porque la experiencia que venimos teniendo con este proyecto en este poco tiempo ha sido así satisfactoria y la estamos pasando tan bien como esta llamita, tanto desde el punto de vista de los resultados como del grupo humano que se formó. Entonces, todo comienza, como les contó la doctora Roxana Cheín en la conferencia pasada, cuando en el INCA comienzan a producir la proteína RBD de la espícula del coronavirus, como ya explicó bien la doctora Perdigón. A partir del poder contar con una producción masiva de esta proteína, es que se empiezan a pensar diferentes proyectos. El de aplicación más directa era el proyecto COVITUC, que es un ELISA in-house, que permitió medir, como explicó la doctora Perdigón, la producción de anticuerpos en individuos de Tucumán vacunados o en individuos convalecientes. Esto ya está transferido al sistema público y está funcionando muy bien. Otro enfoque más a largo plazo era intentar producir estos nanoanticuerpos en camélidos para generar terapias específicas contra el COVID. Y después un tercer proyecto ya post pandemia para ver cómo afectaba el COVID a las enfermedades o al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, que es algo que se viene reportando bastante respecto a las secuelas neurológicas que deja esta enfermedad. Entonces, nuestra hipótesis era que nosotros podíamos producir en los camélidos estos anticuerpos, aislar los anticuerpos de cadena pesada, cortarlos y quedarnos solo con los nanoanticuerpos, y que estos tendrían la capacidad de neutralizar el RBD del coronavirus y así tratado en etapas tempranas podía ayudar a inhibir la replicación del virus en el hospedante. Y lo que también pensábamos es que el modo de administración tendría que ser inhalatorio y eso nos permitiría trabajar con dosis mucho más bajas y quizás podíamos tener incluso una muy buena eficiencia en la administración. Un trabajo que fue muy alentador en este sentido salió en diciembre del año pasado, donde unos investigadores producen un nanoanticuerpo monoclonal y empiezan a hacer una serie de pruebas in vitro para ver cómo funcionaba. Ellos utilizaron un nebulizador comercial y lo que hacían era tomar la proteína previa al ingreso del nebulizador y la proteína luego de pasar por el nebulizador. Y ellos ven que no se produce agregación de la proteína, por eso tienen solamente una banda en este SDS page y que tampoco se degrada, que la proteína queda bastante intacta. Esto lo ven por dos métodos diferentes. Y después a estos dos grupos, al prenebulización y al postnebulización, les hacen pruebas de neutralización y ven que en ciertas dosis no hay diferencia en la capacidad neutralizante de estos anticuerpos. Esto para nosotros es muy alentador porque ya nos está hablando de que el sistema de nebulización es bastante robusto y que estos anticuerpos son bastante estables. Entonces, para poder lograr la producción de anticuerpos éramos diferentes grupos que teníamos diferentes habilidades. Entonces teníamos que ponernos a pensar cómo articular para lograr esto. Finalmente la estrategia fue que en el INCA se produjo la RBD, con esta RBD se inmunizaban las llamas. Estas llamas, el título de los anticuerpos era seguido y monitoreado por nuestras compañeras del CERELA,
Incluso el protocolo, en el diseño del protocolo intervino mucho la doctora Perdigón, que dio una excelente charla recién. Y después nosotros sacábamos sangre de estos animales cuando los títulos eran interesantes y entre todos tenemos que hacer la purificación para obtener estos anticuerpos monoespecíficos contra RBD y pasar a fases preclínicas. Acá les muestro el esquema de inmunización. Nosotros llevamos inmunizados 2 animales. Acá fue el primero, Lolo, que se hizo famoso, salió en el diario, y este más tímido, Manchas. Entonces, este esquema de inmunización incluye una inmunización con la RBD más un adyuvante especial que nos trajeron los hermanos Motolavsky, Raúl y Gustavo desde Estados Unidos. Es un adyuvante que para nosotros fue muy valioso porque nos permite hacer repetidas inmunizaciones en el tiempo con los animales y es bastante inocuo. Entonces hicimos un esquema de 3 inmunizaciones separadas de 10 días y controles de los niveles de anticuerpos. Finalmente, en función de los resultados que tuvimos, en el día 40 se hace un sangrado más grande de aproximadamente 700 mililitros, se toma el plasma y a partir de ahí partimos con diferentes etapas para purificar los anticuerpos. Entonces, aquí lo que ven es la proteína RBD producida en el INCA, que ven que es una proteína única, tiene el peso molecular adecuado, y esta es la proteína que se inyectó en nuestros animales. Aquí se ven una placa de ELISA con los títulos, que si se fijan, en el día 38 eran bastante altos ya, y en el día 30 empiezan a levantar, y esta es una gráfica donde observan que en el caso de este animal, por ejemplo, el título que se obtuvo fueron casi 170, es de casi 170.000. Así es entonces como nosotros hoy tenemos el plasma con estos nanoanticuerpos producidos en camello. Luego la situación se puso un poco más lenta porque nosotros teníamos que hacer varias pruebas para conocer cómo íbamos a purificar y así decidir qué íbamos a comprar también para hacer ya la purificación más masiva. Entonces probamos 2 métodos, un método más sencillo para separar solo las IgG, que era pasando las muestras por una columna de DAS farosa, y acá se ve que en la elusión aparecen las 2 bandas correspondientes a los anticuerpos, o sea, esa era una forma más grosera, digamos, de separar. Y después, con la colaboración de la doctora Leoni, que es una investigadora ya jubilada y que fue una de las primeras que estudió los nanoanticuerpos en la Argentina, es una investigadora de la UBA, ella nos mandó unas columnas que tuvimos que reconstituir, eran bastante viejitas, pero nos ayudaron mucho para ver si esto funcionaba. Y estas columnas de proteína A y proteína G ya nos permitían separar en forma individual la IgG1, la IgG2 y la IgG3. En nuestro apuro por saber cómo nos estaba yendo, las IgG que purificamos aquí, las enviamos a Buenos Aires a hacer una primera prueba de neutralización y pudimos ver que efectivamente veníamos bien y que nuestros anticuerpos tienen capacidad neutralizante anti-SARS-CoV in vitro. Bueno, en la actualidad ya tenemos columnas nuevas para poder empezar a hacer la purificación en masa, entonces, en escala en realidad, no en masa. Entonces, ¿cómo seguimos? Lo primero sería finalizar la purificación, con enzimas obtener estos VHH pequeñitos de 15 kilodalton, como les decía, y después pasar a pruebas preclínicas en animales, en roedores, para ver que estos anticuerpos producidos sean estables y que sean inocuos. Y nosotros pensamos que en este punto ya estaríamos en condiciones de ofrecer esta metodología para transferirla a empresas interesadas o socios para poder seguir avanzando en fases clínicas. Finalmente, otra de las cosas que vimos es que estos 3 proyectos estaban muy relacionados, porque nosotros podíamos ya, una vez conocido el sistema de producción de anticuerpos,
producir anticuerpos también específicos para ver las enfermedades neurodegenerativas, y que este sistema de Elisenhouse podía ser adaptado para hacer otros kits basados, por ejemplo, en anticuerpos de camélido, y también para monitorear ciertas etapas de este proyecto NeuroCOVID. Eso ya hizo crecer la situación y establecerse una plataforma ya de producción de anticuerpos que hoy produjo el anti-RBD, pero estamos en vías de producir una anti-alfa-sinucleína, que es una molécula que está relacionada a la enfermedad de Parkinson, y también ya establecimos vínculos para hacer servicios a terceros, sobre todo a nivel internacional, porque hay consorcios externos que tienen muy buen dinero como para poder avanzar y generar anticuerpos monoclonales, y también soportar la carga financiera de una fase clínica y clínica que son las más caras. Finalmente, mostrarles cuáles son todos los integrantes que van colaborando en este grupo. Hay gente del CIPROSA, del INCIPIO, de la Facultad de Agronomía, del CERELA, del INCA. Todo esto gracias al gran empuje de la doctora Rosana Cheín, que es la que nos va articulando a todos y nos va llevando para adelante, y le pone mucha creatividad a esto. Y no quiero dejar de agradecer a los representantes de las instituciones que están vinculadas a esto, como la ministra Chala, el doctor Atilio Castañaro, el rector de la universidad, el doctor Mateo Martínez, que gestionó mucho para que podamos armar este consorcio, el ingeniero Corbella de la Facultad de Agronomía, que es el decano y que nos apoyó muchísimo, la doctora Leoni, que nos apoyó con asesoramiento y mandándonos las columnas, los hermanos Motolavsky, que ayudaron y se pusieron a pensar con nosotros, y finalmente la Finca La Carolina, que incluso nos donó llamas para que podamos escalar un poco más este proyecto. Así que bueno, eso sería todo de mi parte.